Buenos días a todos, queridos hermanos y amigos que nos visitáis esta mañana. Sabéis que estamos estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles, estamos haciéndolo de seguido, y hace una semana vimos allí en el capítulo 6 un problema que ocurrió en la iglesia naciente de Jerusalén. Resulta que en esa iglesia, formada por aproximadamente unas 20.000 personas, había judíos hebreos que habían nacido allí y que vivían allí, los de toda la vida, y había unos judíos griegos que habían nacido fuera y que muy probablemente se habían quedado en Jerusalén tras lo ocurrido en Pentecostés. Y estos últimos, los creyentes judíos griegos, decían que sus viudas estaban desatendidas y comenzaron a murmurar contra los otros creyentes. Comienzan a hablar entre dientes, a refunfuñar, decíamos, que decía la palabra en el original. Y el problema, vimos que era doble. Por un lado, una desatención, que es cierto que estaba ocurriendo, y por otro lado, la murmuración. Esto llegó a oídos de los apóstoles e intervinieron de inmediato. En primer lugar, convocando a toda la iglesia, no solamente a los apóstoles, ni a los cabezas de las familias, ni a los varones, convocan a toda la iglesia. En segundo lugar, los apóstoles dicen lo que no es conveniente, y dijeron que no era conveniente que ellos dejaran la oración, que ellos dejaran el ministerio de la palabra. Y en tercer lugar, dijeron lo que sí era conveniente, que la iglesia busque y elija a 7 hermanos varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Y vimos que fueron elegidos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Decíamos que por los nombres, por estos 7 nombres, los 7 eran judíos griegos. Vimos que la iglesia tuvo un gran discernimiento, una gran sabiduría al elegir a estos 7 hermanos. Pues los eligieron, pues la gran mayoría, que era de judíos hebreos, eligieron a hermanos que formaban parte de la minoría de los judíos griegos. El caso es que todos eran de Cristo y ya no había distinciones entre ellos, y menos aún murmuraciones. Vimos también, por último, el resultado final, en el cual la palabra crecía y los creyentes se multiplicaban grandemente. Satanás, como león rugiente, anda a quien devorar, busca a quien devorar. Ya habíamos visto hasta ahora persecución, amenazas, intimidación, azotes, cárcel, no tuvo efecto. Vimos también el caso de Ananías y Zafira, no tuvo efecto. Y vimos que unas hermanas desatendidas y murmuración en la iglesia tampoco tuvo efecto, porque la iglesia seguía creciendo y creciendo y creciendo. Vamos a ver esta mañana que esa persecución, esa amenaza, esa intimidación va a ir a más. Y lo vamos a ver según la vida de Esteban, el cual va a ser el primer mártir, es decir, el primer miembro de la iglesia de Jerusalén que muere de forma violenta por predicar y defender el Evangelio. He estado dudando hasta último momento si dejar el mensaje en 2 domingos, pero finalmente lo he concentrado en uno. Quería dar hoy la vida completa de Esteban. Y la propia Biblia, si me acompañáis en el capítulo 6, vamos a tener hoy una lectura larga, vamos a dividir en 3 partes. La propia Biblia nos indica cómo dividir el mensaje. Lo vamos a ver en primer lugar el arresto de Esteban, veremos en segundo lugar la defensa de Esteban, en tercer lugar la muerte de Esteban, y luego sacaremos unas conclusiones finales que espero que nos sean de bendición y de aplicación para nuestra vida. En primer lugar, el arresto de Esteban. Lectura de Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versículos del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Ya hemos visto que Esteban era uno de los 7 encargados de supervisar que las viudas fueran atendidas por igual. Por tanto, era una persona de buen testimonio, una persona llena del Espíritu Santo y una persona con mucha sabiduría. Y ahora se añade el texto que estaba lleno de gracia y de poder, y que hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Es decir, como consecuencia de lo primero, venía lo segundo: gracia, dones y poder para hacer milagros, hacer acciones sobrenaturales, al mismo nivel prácticamente que lo podían hacer los apóstoles. No habla el texto de prodigios y de señales, sino que dice de grandes prodigios y señales. Esteban estaba haciendo grandes milagros. No se dicen cuáles son, pero los podemos imaginar. Todos los hacía en el nombre del Señor Jesús. No solo hacía milagros, sino que predicaba y enseñaba. Y se encontró con la oposición de otros judíos, de fuera, como dice el texto. Y aquí el texto habla de libertos, de Cirene, los de Alejandría, los de Cilicia y los de Asia. Pueden ser 5 sinagogas distintas. Cada sinagoga podía estar formada por uno de estos 5 grupos. O quizá podía ser que estuvieran agrupadas en alguna. Podían ser 2 sinagogas, podían ser 3 o podían ser 5. Los libertos eran judíos que habían estado en Roma prisioneros y habían sido liberados y habían sido además expulsados de Roma y habían vuelto a Jerusalén. Los de Cirene provenían del norte de África, una región rica en agricultura, especialmente en dátiles y otros productos, lo que hoy sería Libia. De ahí conocemos al que llevó la cruz de Jesús, Simón de Cirene. Los de Alejandría, la capital del antiguo Egipto, situada en el delta del Nilo, ciudad fundada por Alejandro Magno, una ciudad comercial con un puerto muy importante. De hecho, era la ciudad con el puerto más importante de todo el Mediterráneo, con una biblioteca que era la más grande del mundo en aquella época. Y muchos judíos se asentaron allí en la época de Nabucodonosor. Los de Cilicia, costa mediterránea de Turquía, que tenía hasta Chipre. La principal ciudad era Tarso, que seguro que nos suena porque era Saulo de Tarso, de allí era el apóstol Pablo. Y por último, habla de la región romana de Asia, que tenía como principal ciudad Éfeso. Por lo tanto, Esteban discutía, debatía con estos 5 grupos, que como digo, podían estar en 5 sinagogas diferentes o bien estar agrupadas. Los estudiosos dicen que podían ser 2 o 3 sinagogas. Si tenemos en cuenta 3, una los libertos, otra los de Cirene y Alejandría y otra los de Cilicia y Éfeso. Y todos estos discutían, debatían con Esteban. Y Saulo, como veremos en sucesivos domingos, el apóstol Pablo, pues muy posible que estuviera presente en estas conversaciones y en estas discusiones teológicas. El texto no lo dice, pero es de suponer que estuviera allí. Tampoco nos indica el texto sobre los temas que debatían o discutían, pero también los podemos suponer. El caso es que a estos 5 grupos no les importaba lo más mínimo que hubiera llegado el Espíritu Santo, no les importaba el ministerio, la obra de Jesús, no les importaba que Jesús fuera el Hijo de Dios y que fuera el Señor. Ellos querían seguir con sus tradiciones, con sus costumbres, con su ley y con su templo. Y de ahí no nos sale. No nos vengas con cosas nuevas.
No nos vengas con que ese tal Jesús que murió en la cruz es el Hijo de Dios. Eso que estás diciendo es una herejía. Algo que va en contra de todo cuanto nos han enseñado nuestros antepasados, algo que va en contra de la ley de Moisés. No vengas aquí a contarnos estas cosas, que no, que estés ahí debatiendo, discutiendo, disputando. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, dice el texto que no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Porque hablaba con el poder de Dios, e ir contra el poder de Dios es directamente imposible. Así que acuden a las acusaciones falsas, acuden a los sobornos y acuden a soliviantar al pueblo. Fijaos qué barbaridad. Gente de la sinagoga, gente que supuestamente defendía la ley, pagando dinero a mentirosos para que hable falso testimonio contra este hombre. Para que digan que Esteban estaba diciendo cosas que iban en contra de Moisés y de Dios. Y empiezan a soliviantar a Jerusalén. Dice el versículo 13, este hombre no para de hablar palabras blasfemas contra el templo y contra la ley. Y el pueblo fue soliviantado, conmocionado, escandalizado y amotinado. Esas acusaciones pusieron a todo el mundo de acuerdo. El pueblo, los ancianos y los escribas. Es un escándalo que no se puede permitir. Y lo buscan hasta que lo encuentran, lo cogen, lo arrebatan por la fuerza de donde estuviera y lo llevan al concilio para que sea juzgado. Ya es la tercera vez en pocos capítulos que llevan a creyentes delante del concilio, delante del Sanedrín, ya sabéis que es lo mismo, concilio y Sanedrín es lo mismo. Los testigos falsos siguen con las mentiras y parece como que todo estaba preparado. No sé, a mí me da esta sensación leyendo. Lo cogen donde está, lo llevan a Sanedrín, que mira tú por dónde ya estaba reunido, ¿no? No debe de ser fácil poner de acuerdo y convocar una reunión a tanta gente sin los medios tecnológicos de hoy día. Hoy día haces un grupo WhatsApp, tenemos reunión esta tarde a las 5 de la tarde, y quedamos todos, pero en aquella época no debía ser tan fácil. Parece todo un poco raro. Y siguen diciendo, este hombre no para de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Si os fijáis bien, no son invenciones del todo. No se están inventando las cosas de la nada, sino que son malas interpretaciones de lo que antes había dicho Jesús. Están interpretando mal y a propósito palabras de Jesús. Primera acusación, ese Jesús de Nazaret, con mucho desprecio, ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar, destruirá el templo. Usan la misma acusación que ya hicieron con Jesús, de que iba a destruir el templo y lo iba a levantar en 3 días. Aquella expresión de Jesús les quedó bien grabada en la mente, se acordaban perfectamente. Cuando Jesús no dijo nunca que iba a destruir nada, sino que Él dijo, destruid este templo y en 3 días será levantado, haciendo referencia a su cuerpo, no al templo literal de Jerusalén. La segunda acusación que le hacen a Esteban es, cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Y va a cambiar las costumbres, va a cambiar lo que nos han enseñado, va a cambiar la tradición, los ritos, va a cambiar la ley. Va a ir en contra de todo lo que Moisés nos ha enseñado, nos ha dado. Y esto era algo que dolía, les dolía mucho. Pues el pueblo de Israel era mucho de seguir las costumbres, los ritos, las tradiciones del Pentateuco. Y ya Jesús les había dicho que su palabra, ya Jesús había dejado muy claro que lo que Él decía, lo que Él dijera, estaba por encima de lo que ellos interpretaban de la ley. Les dijo en Mateo 15:6, habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición, hipócritas. Hermanos, a veces seguimos poniendo tradiciones humanas,
cosas que se han hecho toda la vida por encima de la misma palabra de Dios. A veces damos la categoría de palabra de Dios a cosas que quizás nos hemos inventado nosotros. A veces revestimos de teología y doctrina tradiciones hechas por los hombres. Y esto no solo es culpa del que lo promueve, sino también del que lo defiende y lo excusa. Tras las acusaciones, todos se le quedaron mirando. Y dice que vieron su rostro como el rostro de un ángel. Reflejaba Esteban en su cara la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Un rostro hermoso, tranquilo, consecuencia de los frutos del Espíritu Santo. En segundo lugar, una vez visto el arresto de Esteban y las dos acusaciones, la del templo y la de la costumbre, vamos a leer un texto bastante largo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 54, de Hechos 7. Y vamos a ver cómo Esteban defiende su fe con las Escrituras. Y vamos a ver que un creyente, un cristiano, tiene que saber defender su fe. Y un creyente tiene que saber defender su fe con las Escrituras, con base en Dios. Hechos capítulo 7. El sumo sacerdote dijo entonces: ¿es esto así? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le daría en posesión, y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios así: que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac, y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él, y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob, y a toda su parentela, en el número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró a Abraham de los hijos de Hamor en Siquem. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando la astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres, a fin de que pusiesen a la muerte a sus niños, para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como hijo suyo. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió, e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos, que reñía, y los ponía en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó
diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme, como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión, y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos. Ahora pues, ven, te enviaré a Egipto. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó, habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que dar, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon, y en sus corazones se volvieron rectos. Cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron, y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figura que os hicisteis para adorarla. Os transportaré, pues, más allá de Babilonia. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando lo dijo a Moisés, que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor, o cuál es el lugar de mi reposo. ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. El texto comienza con Esteban delante del tribunal, y el sumo sacerdote le pregunta: ¿es esto así? Lo que dice esta gente, ¿es esto así? Y él contesta con la palabra de Dios, haciendo referencia a lo que hemos visto aquí. Y ahora vamos a ver brevemente. No era una pregunta para contestar con un simple y un escueto sí o no. ¿Es esto así? Sí. ¿Es esto así? No. La respuesta necesitaba desarrollo. Tampoco, si os dais cuenta, tampoco la respuesta buscaba su propia defensa. Esteban no busca justificarse él, no busca defenderse él. Esteban buscaba la defensa de todo el cristianismo.
Por eso Esteban no se achanta, ni se acobarda, ni recula, ni da marcha atrás. A pesar de las acusaciones, a pesar de estar delante de todo el Sanedrín, de todo el concilio, él expresa el mensaje del Evangelio. Él sabe defender su fe y lo hace con las Escrituras, con la palabra de Dios. Comienza su defensa dirigiéndose a ellos con mucho respeto y mucho cariño. Varones, hermanos y padres, reconociendo que está hablando con sus semejantes hermanos y reconociendo que se está dirigiendo a la máxima autoridad, Padre. Y hace, en primer lugar, la primera referencia es a Abraham, Padre Abraham. Y Esteban dice que no fue Abraham el que buscó a Dios, sino que fue Dios el que buscó a Abraham. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham. Toda la fe que pudiera haber tenido y tuvo Abraham, que fue mucha fe, descansa en que primero fue Dios el que se le apareció, el que lo buscó y el que lo llamó. No porque Abraham fuera mejor que nadie, sino porque Dios lo quiso hacer así, por su soberana voluntad. Y la gloria de Dios y el Dios de la gloria son tan grandes que Abraham no tuvo remedio que cumplir con lo que se le había dicho. Sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dejarlo todo por ir a un lugar que él no conocía, ir a Canaán. Pero tenía que hacerlo por fe y por haber visto lo que había visto. Y estuvo Abraham toda su vida como un nómada, como un peregrino. Vivió en la tierra de la promesa, pero nunca poseyó la tierra de la promesa. Si acaso compró aquella pequeña cueva, aquella pequeña porción en Macpela, en la cual sepultó a su mujer Sara y luego. La promesa sería cumplida siglos más tarde, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, vagó por el desierto y llegó por fin a Canaán, expulsando a los pueblos que vivían allí para morar ellos. Porque las promesas que Dios hace se cumplen no cuando queramos nosotros o cuando digamos nosotros, sino que se cumplen cuando Dios quiere. Y todo tenía un propósito divino. Sal de tu tierra, vive como un peregrino, ten tu descendencia, Isaac, Jacob, José. Y el pueblo tomó posesión siglos después. Pero hermanos, vemos siempre la mano de Dios dirigiendo todo. La segunda referencia, y quiero ir rápido porque esto podía dar cada referencia a cada patriarca, nos podría ocupar una predicación entera. La segunda referencia es a José, que como sabéis muchos de vosotros es a quien estamos estudiando los jueves, la vida de José. Llevamos ya 21 estudios. Comenzamos en Génesis 37 y vamos ya por el capítulo 47. Y tenemos como lema aquel versículo de Génesis 37:2. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Dice Esteban que sus hermanos, los patriarcas, lo vendieron por envidia. Recordad que José era el hijo preferido de Jacob, porque era el hijo de su amada Raquel. Los otros hijos, como que Jacob los quería menos. Y por ello, y otras cosas, los hermanos no lo podían ni ver. Y menos con aquella túnica de colores tan llamativa que le había puesto el padre. Y menos con aquellos sueños que tenía, en el cual se iban un día a arrodillar delante de él, se iban a postrar los hermanos delante de él. Por eso, estando aquel día, lo ven aparecer de lejos y dicen, ahí viene el soñador, y lo cogen, lo tiran a un pozo seco y empiezan a pensar qué hacer con él. Uno decía, lo matamos, otro no lo soltamos, y al final hicieron, bueno, lo vendemos como esclavo a unos ismaelitas que pasaban
camino de Egipto. Y dice aquí el texto, dice Esteban, y dice también Génesis, pero Dios estaba con él. Dios estaba con él. Y Dios estuvo con José en la casa de Potifar. Dios estuvo con José en la cárcel. Y Dios estuvo con José cuando era el señor de la tierra, era Zaphnath Parea, el segundo de Faraón. Vino el hambre a la tierra, recordad el sueño, aquel sueño que tuvo Faraón de 7 vacas gordas y 7 vacas flacas y muy feas, y esas vacas feas y flacas se comen a las 7 gordas. Aquel sueño que significaba que iban a venir 7 años de abundancia como nunca la había habido, y después 7 años de pobreza extrema como nunca la había habido. Pasaron los 7 años buenos y llega la hambruna. Y claro, los hermanos, los hijos de Jacob, no tenían para comer. Así que fueron a comprar Egipto una vez, luego una segunda, y es cuando José se da a conocer a sus hermanos. Y vimos también, muy importante, el cambio profundo que habían tenido estos hermanos. Cómo habían pasado de querer matarlo, de venderlo, a ese profundo cambio y realmente arrepentido, especialmente en el caso de Judá. Finalmente toda la familia marcha de Canaán a Egipto y allí Dios los bendice. ¿Por qué? Porque Dios envía bendición allí donde quiere y cuando quiere, y los bendice en Egipto. 75 personas vinieron y vivieron allí en un principio. La tercera referencia es Moisés. Cuando pasan los años, el pueblo aumenta en número, se levanta un nuevo rey que no conoce a José o que no quiso conocer a José y esclavizó al pueblo de Israel. Y de estas 75 personas que entraron en 400 años, 430 años, pasan a ser casi 3 millones de personas. Y el nuevo faraón se da cuenta que esto es un problema, que siguieran creciendo tanto y tanto y tanto en número. Así que los obligó a hacer trabajo forzado, a veces así morían muchos por los trabajos, y mandó a asesinar a todos los niños varones recién nacidos. Ordenó a las parteras que cuando dieran a luz, si era un niño lo mataran, y si era una niña dejara vivir. Las parteras, por temor a Dios, no hicieron lo que Faraón les mandó. Así que Faraón mandó otra orden diciendo que cualquier niño que naciera, que lo tiraran al río Nilo para que muriera ahogado. Y en aquel tiempo nació Moisés de la tribu de Leví. Moisés tenía 2 hermanos, acordaros, Aarón y María. Y los padres le hicieron una barquilla, la calafatearon por dentro para que no entrara agua y lo soltaron en el Nilo, en un lugar que sabían que estaba cerca allí la hija de Faraón que se bañaba allí, la cual sintió lástima y lo crió como su propio hijo, cogiendo además como criada a la propia madre biológica de Moisés. Cuando Moisés cumplió 40 años, fue a visitar a los israelitas, fue a visitar a sus compatriotas y vio como uno de ellos era maltratado por un capataz y lo defendió y mató al capataz, al egipcio. Al día siguiente volvió por allí y vio en esta ocasión a 2 israelitas discutiendo uno con otro, se estaban peleando y él se metió en la disputa y le dicen: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Sabéis que Moisés tuvo miedo y huyó a Madián, un cambio radical de vivir en palacio, en la corte, con Faraón, con la hija de Faraón, a ir a un lugar desconocido y trabajar allí. Allí se casó con Séfora y tuvo 2 hijos, Gesón y Eliezer, y allí estuvo otros 40 años. Hasta que un día Dios le habla y le dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y le dice que tienes que ir delante del faraón y sacar al pueblo de la esclavitud y llevarlo a la tierra prometida. Y así hizo. Después de aquellas plagas, después de cruzar el Mar Rojo,
y después de vagar 40 años por el desierto. Nada de todo lo que estamos viendo, hermanos, es casual. Nada. No hay azar, no hay casualidad, no hay buena suerte o mala suerte. Todo es la mano de Dios guiando la historia. La cuarta referencia es el pecado del pueblo en el desierto. Siempre murmurando, siempre acordándose de lo bien, entre comillas, lo bien que estaban en Egipto. Pidiéndole a Aarón que les haga un dios, que les haga un ídolo a quien adorar. Y les hace un becerro de oro. Y Dios se apartó de ellos, del pueblo. Y dejó que se entregaran a las prácticas perversas de los pueblos de alrededor, como los sacrificios de niños a Moloch, a los cuales quemaban vivos, a la astrología, etc. La quinta referencia es el tabernáculo que tuvieron durante su viaje de 40 años por el desierto, el cual los levitas lo montaban y lo desmontaban durante todo el trayecto, hasta que entraron en Canaán. La sexta referencia es el rey David, el cual pidió edificar casa a Dios. Pero como fue un hombre de guerra y un hombre que derramó mucha sangre, Dios le dijo que no. Tú no me harás casa, me la hará tu hijo, Salomón. Y Esteban pone también énfasis en que Dios no limita su presencia a un solo lugar, a solo el templo, sino que está en todo sitio, haciendo mención a Isaías 66. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis?, dice el Señor. Y con esto termina Esteban la referencia a las Escrituras. Le habían acusado de hablar mal de Moisés y del templo, y precisamente es todo lo contrario. No está hablando mal ni de Moisés ni del templo, está haciendo un resumen de las Escrituras. Y pasa a la acusación. Pasa una durísima acusación. En los versículos 51 y 53. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Una forma de decirles que están desobedeciendo a Dios, que están desobedeciendo su palabra. A ellos, al Sanedrín, a los sacerdotes, a escribas, a fariseos, a saduceos, a los doctores de la ley, les está diciendo incircuncisos del corazón. Vosotros recibisteis la ley y no la guardasteis. Pasamos al tercer punto, la muerte de Esteban, versículos 55 a 60. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, estaban enfurecidos. El Sanedrín estaba enfurecido, estaba fuera de sí, crujían hasta los dientes de la rabia. En esta ocasión ya no se podían controlar, como la otra vez, que Gamaliel fue el que me dio y los calmó. Esta vez el agravio era grandísimo. Les estaba acusando este hombre nada más y nada menos de no cumplir la ley, de ser desobedientes, de ser transgresores de la ley. Eso no lo podemos consentir. Les había molestado, les había ofendido y les había dolido de verdad. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí,
veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Qué serie de contrastes, ¿verdad, hermano? Unos llenos de odio, Esteban lleno del Espíritu Santo. Unos con los ojos puestos en el hombre, los ojos puestos en él. Esteban, los ojos puestos en el cielo. Hermanos, en mitad de la dificultad, en mitad de la prueba, y sabiendo, o al menos suponiendo, lo que te iban a hacer, vista la reacción, Esteban mira al cielo. Y Dios hace que los cielos le sean abiertos y pueda contemplar su gloria. Solo unos pocos han tenido ese privilegio: Isaías, Ezequiel, Pablo, Juan y Esteban. Es una de las escenas más impresionantes y más impactantes de toda la Biblia. Un hombre próximo a morir, contemplando los cielos abiertos, viendo la gloria de Dios y viendo al Señor Jesucristo a la diestra del Padre. En mitad de aquel tumulto, de aquellos gritos, de aquel crujir de dientes, de aquellas grandes voces, alarmados, en mitad de todos aquellos tapándose los oídos para no escuchar lo que decía, el mismo Señor Jesús, unos meses atrás de este suceso, había dicho ahí en el mismo sitio, en el templo de Jerusalén, en la sala dedicada al concilio, al Sanedrín, Marcos 14, 62, el sumo sacerdote, el mismo sumo sacerdote, debe ser Caifás, que era el vigente, o Anás, que era el emérito, el suegro, el que realmente mandaba. El sumo sacerdote le volvió a preguntar a Jesús y le dijo: ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. No hacía falta que dijera más Esteban. Era prácticamente lo mismo que había dicho Jesús. Así que arremetieron a una contra él, sin esperar a que el juicio terminara. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon ahí. Y pusieron su ropa a los pies de un joven llamado Saúl. Y mientras apedreaban a Esteban, dijo dos frases bastante parecidas a las que pronunció Jesús en la cruz del Calvario. Dice Esteban: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Jesús dijo en la cruz: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esta expresión que está haciendo aquí Esteban expresa urgencia, como diciendo: Señor, recibe mi espíritu ya. Señor, recibe mi espíritu ahora mismo. En segundo lugar, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Jesús había dicho: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué difícil es perdonar. Qué difícil debe ser perdonar al que te está persiguiendo, amenazando, encarcelando, azotando y ahora apedreando. Te están matando. Vas a morir en segundo. Te están ejecutando solo por hacer el bien y por predicar el Evangelio. Y tú pides a Jesús en oración que no se lo tengan en cuenta. El Señor Jesús se encomienda al Padre las dos veces. Esteban se encomienda al Señor Jesús las dos veces. Una manifestación más de la deidad de Cristo. Dicho lo anterior, Esteban durmió. Hermanos, para los creyentes, la muerte es simplemente el dormir, pues implica descanso. Esteban ya descansaba en los brazos de Jesús. Su cuerpo inerte, lleno de golpes, de heridas. Daba igual. Él estaba y está con el Señor.
el mundo hay aflicción, hay enfermedad, hay sufrimiento, hay pérdida. Pero un día, cuando quiera, dormiremos y estaremos con Dios para siempre. Este pasaje marca, perdóname hermano, este pasaje marca una transición. Los versículos finales mencionan a un tal Saulo, el cual va a tomar el protagonismo a partir de ahora, en lugar del apóstol Pedro. Veremos que Pedro va a perder protagonismo paulatinamente. Aparecerán los capítulos 10 y 11 con Cornelio. En el 12 será encarcelado. Y en el 15 aparecerá en el concilio de Jerusalén, pero ya no aparecerá más Pedro. Del apóstol Juan ni hablamos. Siempre ha ido al lado de Pedro. No dice ninguna palabra en todo el libro de Hechos de los Apóstoles. María, la madre de Jesús, aparece al principio. Tampoco dice ninguna palabra. Esteban, uno de los 7, un hombre lleno del Espíritu Santo, de buen testimonio, de sabiduría. Dios quiso que muriera pronto y terminó su historia y su vida ya. Todo esto para decir que no se nos olvide que el protagonista de Hechos de los Apóstoles no son los apóstoles, sino que son los hechos que Dios iba haciendo a través de los apóstoles. Es Dios el que dictamina los tiempos, las sazones, las circunstancias. Y es Dios el que ha determinado que Juan no diga ni una sola palabra, que María tampoco, que Pedro tenga menos protagonismo, y que el que perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso, sea ahora el nuevo personaje principal. Dios ha determinado que Esteban muera de forma violenta. Dios en su soberanía quiere que unos planten, otros rieguen y otros cosechen. Dios quiso que Esteban sembrara y que muriera, y que otros vieran el crecimiento. Porque el crecimiento lo da Dios, no nosotros. Dios pide de ti y de mí, pide respuesta. El crecimiento lo da Él. La iglesia, según el capítulo 8, el versículo 2 que veremos el próximo día, se lamentó en gran manera. Y a partir de ahí comenzó una persecución feroz. Dice el texto que Saulo asolaba a la iglesia. Entraba casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. Hermano, lo más importante de Hechos de los Apóstoles es lo que vio Esteban mientras era apedreado: los cielos abiertos y la gloria de Dios, y a su Hijo sentado a su diestra. Un último detalle que he dejado a propósito para el final. Yo he dicho sentado a su diestra, pero en esta ocasión no. No se puede decir que en esta ocasión Jesús estaba sentado a la diestra del Padre, como sí podemos leer en otras muchas ocasiones, como la que hemos leído ahora mismo, antes en Marcos. Dice en el mismo Evangelio de Marcos, en 16-19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Colosenses 3:1. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hebreos 10:12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Sentado, 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 sentado. Aparece un montón de veces más. Pero en esta ocasión no.
Hay un matiz distinto, un matiz que no es casual. Pues no se usa la palabra en griego sentado, sino que se usa la palabra en griego de pie. Literalmente, Jesús estaba de pie a la derecha de Dios. Estaba erguido. Otras versiones traducen las palabras de Esteban así, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijo los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Queridos hermanos, al Señor Jesús, siempre sentado a la diestra de Dios, en el trono celestial, gobernando junto al Padre con todo poder y autoridad, se levanta, está de pie, para recibir a su hijo Esteban en brazos, mientras las piedras caían sobre él y le quitaban la vida. Cuando el mundo va contra nosotros, Cristo es por nosotros. Cuando los hombres acusaban a Esteban, Cristo lo defendía. Cuando los hombres lo condenaban, Cristo lo coronaba. Cuando los hombres lo apedreaban, Cristo estaba de pie en el trono celestial, esperándole para recibir a su Hijo en su brazo. Y a Él sea la gloria. Vamos a terminar cantando una canción.